En este video mostraremos una aplicación utilizando un método para el análisis de decisión multicriterio para seleccionar los parámetros que mejoran el rendimiento en un proceso de maquinado por corte de agua, usando la integración de los métodos de Mattel y Topsys. Primero veremos los antecedentes, en segundo lugar planteamiento del problema, definición de stakeholders, estructura del problema, alternativas y criterios. Después veremos acopio de información, desarrollo del método, análisis de sensibilidad y finalmente conclusiones. Número 1. Antecedentes. El maquinado por corte de agua puede asignarse a procesos de corte de geometrías indefinidas, entre ellos limpieza, desbaste, decapado, grabado, eliminación y corte de material respectivamente. El desarrollo de nuevos materiales de alto rendimiento viene acompañado de nuevos requisitos para las estrategias de maquinado. Principio de funcionamiento. El chorro de agua causa una presión en la cámara de mezclado. Así las partículas abrasivas se aspiran dentro de dicha cámara y son arrastradas por el chorro de agua a través del tubo de enfoque. Este tubo es responsable de la aceleración y la dirección de las partículas y por ende en el corte del material. Número 2. Planteamiento del problema. La selección incorrecta de cualquiera de los parámetros conduce a un aumento del costo de fabricación, el tiempo de ciclo, así como una disminución de la calidad del producto. El rendimiento del proceso de maquinado por corte de agua depende en gran medida de sus parámetros de entrada y sus respuestas de salida. Por lo tanto, el objetivo es seleccionar los parámetros ideales del proceso de maquinado utilizando el método integrado de Mattel-Topsys. Para realizar el diseño de experimentos sobre el proceso de maquinado por corte de agua, se seleccionó la máquina y el material respectivamente. La máquina de corte de agua utilizada es de la marca Siemens con un diámetro reducido de 0.3 milímetros. El material utilizado es Nylamide, que proviene de la familia de las poliamidas. Este compuesto posee propiedades especiales como peso ligero, alta resistencia específica y pequeña densidad. Este lo hace muy útil para las piezas de automóviles, para la industria aeroespacial y otras aplicaciones industriales. La pieza de trabajo a utilizar para el experimento tiene una dimensión de 100 milímetros de ancho, 150 milímetros de largo y 10 milímetros de espesor. Número 3. Definición de stakeholders. Se reunió un equipo de 3 personas, los cuales tienen los siguientes perfiles: ingeniero mecánico, ingeniero en manufactura, operador con conocimientos en CNC. Número 4. Estructura del problema, alternativas y criterios. Definición de alternativas. Los parámetros de entrada afectan al rendimiento del proceso de maquinado por corte de agua, como la presión de corte, tamaño de grano del abrasivo, velocidad de desplazamiento, distancia de separación de la punta de la boquilla de corte. Las alternativas se determinarán más adelante con el método Taguchi. Definición de criterios. Los parámetros de salida, también conocidas como variables de respuesta, afectan al rendimiento del proceso de maquinado por corte de agua, como la tasa de eliminación de material, la rugosidad de la superficie y el ángulo de conicidad. Número 5. Acopio de información. En el experimento se hacen agujeros cuadrados de 20 milímetros por 20 milímetros. Se experimentó con 4 parámetros: la presión de corte de agua, el tamaño del grano del abrasivo, la velocidad de desplazamiento de la boquilla y la distancia de separación. Las alternativas se generaron con la matriz ortogonal de Taguchi por medio de Minitaf. Después, esta matriz se utilizó para generar la matriz de decisión. Número 6. Desarrollo del método de Mattel-Topsys. Usando el método de Mattel. En primer lugar, se desarrolló una matriz de decisión basada en la matriz ortogonal de Taguchi. Se tomaron los valores promedios para la tasa de eliminación de material, la rugosidad de la superficie y el ángulo de conicidad.
En segundo lugar, se obtiene la matriz de decisión normalizada. En tercer lugar, se calcula la matriz de influencia directa. Se consideró la opinión de los 3 expertos definidos anteriormente. En cuarto lugar, se calculó la matriz de influencia directa normalizada. En quinto lugar, se obtiene la matriz de relación total. Se obtiene también el vector de prominencia P y el vector de relación Q, donde indica que el criterio más importante es la tasa de eliminación de material y el criterio menos importante es el ángulo de conicidad. Del mismo modo, indica que el criterio que tiene más influencia entre los demás criterios es la tasa de eliminación de material. Por otro lado, la rugosidad superficial indica que el criterio se ve más afectado por los cambios en los demás criterios. A partir de este punto, se utilizará el método Topsis. En sexto lugar, se obtendrá la matriz de decisión ponderada. Después, se determinaron las soluciones ideales y antiideales. El criterio de la tasa de eliminación de material se considera un criterio beneficioso y son deseables valores más altos, mientras que la rugosidad de la superficie y el ángulo de conicidad se consideran criterios no beneficiosos y son deseables valores más bajos. Igualmente se determinó las distancias de separación de cada alternativa con respecto a las soluciones ideales y antiideales, y por último se calculó el coeficiente de cercanía de cada alternativa. La combinación de los parámetros de entrada para el proceso de maquinado por corte de agua es la alternativa número 7. Con este ajuste se reduce el tiempo del proceso, reduce el costo de fabricación, proporciona un mejor acabado superficial y un menor ángulo de conicidad. En otras palabras, mejora la calidad y el rendimiento de la máquina de corte de agua. Número 7. Análisis de sensibilidad. Al obtener los valores de coeficiente de cercanía promedios, nos indican cuáles parámetros de entrada son más significativos. El orden de importancia de los parámetros de entrada se pueden enumerar de la siguiente manera: la distancia de separación, la velocidad de desplazamiento de la boquilla, el tamaño del grano del abrasivo y la presión de corte de agua. La influencia de cada parámetro de entrada se presenta por cada nivel, como se muestra en las gráficas. Las gráficas muestran que existe un cambio insignificante en el valor del coeficiente de cercanía cuando los parámetros de entrada, como la distancia de separación, la velocidad de desplazamiento de la boquilla, el tamaño del grano del abrasivo, varían su nivel de 1 a 3, mientras no sucede lo mismo con la gráfica de presión de corte de agua, que no se mantiene estable entre sus niveles. Número 8. Conclusiones. A partir del estudio, se concluye que el maquinado sobre el Nylamine por corte de agua es factible y el uso de la metodología de Mattel-Topsis produce la mejor solución. El resultado revela que el experimento número 7 proporciona los parámetros de salida deseables para el proceso de maquinado por corte de agua. Asimismo, los parámetros para alcanzar el mejor rendimiento son de 3 milímetros en la distancia de separación, 100 megapascales para la presión de corte de agua, la velocidad de corte de 300 milímetros sobre minuto y el tamaño de grano de 80. Estos ajustes en los parámetros de entrada proporcionan una mayor tasa de eliminación de material, una mejor calidad de la superficie y un menor ángulo de conicidad durante el maquinado sobre el material a maquinar, que sería el Nylamine, mediante el proceso de corte de agua. Además, el ajuste obtenido mejora la eficiencia del proceso de maquinado a través de una mejor calidad del producto, con menos generación de residuos, contaminación y una mejor productividad a bajo costo. Muchas gracias.